Son las 7 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos preparados para desgranarles la actualidad y para ayudarles a construir opinión sobre las cosas que pasan en nuestro país o fuera de él. Todo ello con una doble exigencia, la del rigor y la de la valentía. Hoy empezamos el recorrido en Washington. Había gran expectación por la conferencia de prensa del presidente Joe Biden y no ha defraudado. Algunos por morbo, los que no tienen mayor consideración por la piedad, habría que invocar la jubilación por piedad. Para Joe Biden, claro. La verdad es que ya hay muchos que dicen que se podría hacer una serie sobre los deslices del presidente Biden. En una sola conferencia van a haber dos bastante gordos. Uno, confundir a Donald Trump, que es su oponente en las presidenciales del Partido Republicano, como ya saben todos, con su propia vicepresidenta Kamala Harris, que es fuerte la cosa. Pero ahí no queda todo, porque luego confundió a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, precisamente con Vladimir Putin, el presidente ruso y el que decidió la invasión de Ucrania. O sea, que es ver para creer. Y no se pierdan la cara de del equipo de asesores de Biden durante los dos deslices gordos que tuvo ayer Biden. No habría escogido a la vicepresidente Trump como vicepresidente si no creyera que ella no estaba cualificada. Y ahora doy la palabra al presidente de Ucrania, que tiene tanto coraje como determinación. Damas y caballeros, el presidente Putin. Uy, el presidente Putin. Tenemos que ganar al presidente Putin. El presidente Zelensky. Estoy tan centrado en derrotar al presidente Putin. Tenemos que preocuparnos. En fin, el presidente Zelensky. Yo soy mejor. Eres mucho mejor. A esas alturas de la rueda de prensa, Zelensky tenía cara de mueble, porque no daba crédito. Y todos los invitados al 75 aniversario de la OTAN detrás, que ahora ya pues es un rumor a voces, que este hombre merece, si acaso, una jubilación por piedad. Eso es lo que merece. Él, sin embargo, sigue impertérrito, que continúa siendo el elegido de los demócratas y que quiere participar en esas elecciones. En fin, bueno, el tiempo dirá. Queda bastante hasta el momento de la definitiva designación como candidato de los demócratas, el 22 de agosto, si no me falla la memoria. Y ahora nos vamos a nuestro país con el asunto de las drogas. Ya saben que yo quiero convencerles, muchos ya sé que están convencidos, algunos me escriben, de que este es un problema importante para la sociedad española, que tenemos que, entre todos, animar a la clase política a que entienda que la droga es un problema para la sociedad española. No tanto que también por aquellos que dependen de ella, como de los problemas que suscita en cuanto a la seguridad pública y sobre todo a que se ha metido bajo nuestra epidermis. No hay pueblo en España en el que no se cultive droga, en ambientes rurales, no hay ciudad de España en la que no haya narcopisos o se trapichee en las plazas y en los lugares más recónditos, y eso genera un montón de delitos añadidos a los propios de la droga, considerados en España contra delitos contra la salud pública. No, no solo es eso, hay muchas cosas más. Siempre van las armas detrás, siempre van los delitos de blanqueo detrás, siempre hay una economía que hace que muchos de nuestros jóvenes pretendan situarse en ella porque da más telita que buscar un empleo decente que da muy poca telita. Ese es un asunto que hay que resolver. O de lo contrario, en algún momento de nuestra historia próxima, y ojalá que no sea así, pero me temo que algún lugar de España se pueda convertir en lo que hoy es el estado de Sinaloa en México, que lo controlan no los federales, no las autoridades, no los fiscales, no los jueces, sino los cárteles de la droga. Eso es precisamente lo que nos jugamos y la razón de mi empeño. En primer lugar, hoy yo siempre os traigo ejemplos visuales para que veáis que esto no es una manía que pueda tener el presentador, no. Esto es algo que existe en nuestra ciudad. Hoy nos vamos a ir en primera instancia a Montilla, que es una localidad de Córdoba, donde han detenido a un tipo con 268 gramos de drogas en su vehículo. Intentó arrojarla por la ventanilla, un pillo, pero al final pues la Guardia Civil lo emplumó, que es lo que hace la Guardia Civil. Lo que pasa es que si a estos que van emplumando diariamente, yo les cuento aquí los detenidos para que vean que
no es un problema de las fuerzas del orden que hacen lo que deben, es un problema de que las penas no están adecuadas a la gravedad del tráfico de drogas en nuestro país. Y tal como entran, salen, así lo digo. De Montilla a Córdoba nos vamos a ir a Lanzarote, en las Canarias, donde han detenido a un tipo por vender drogas. ¿Qué drogas? Pues cocaína, hachís, lo que pillaba, un medio de vida. Esto es uno de los elementos que, como siempre cuento yo aquí, hace que sea un medio de vida para tanta gente es un peligro para la sociedad española y algo que tenemos que conjurar. No se me ocurre mejor manera que conjurarlo a través de los partidos políticos, que los partidos políticos decidan, exhiban planes, convenzan a la sociedad española y reformen lo que haga falta reformar. El problema no es reformar, estaría bueno, el problema es que esto no sea un problema para todos en el futuro. Bueno, pues de la droga nos vamos a la economía de todos los españoles, porque hoy han salido los datos del IPC. ¿Y qué dicen los datos del IPC? Pues que nuestra inflación se ha estabilizado en un 3,4%, casi el doble de la tasa que marcaba hace justo un año. Llevamos 10 meses por encima del 3%. En esta ocasión, en el último mes, lo que se ha producido es un cierto abaratamiento porque los combustibles algunas semanas fueron más baratos, luego ya no, y al final pues los alimentos también han desfallecido en cuanto a su incremento, siendo que siguen planteando un incremento positivo, o sea, negativo para todos nosotros, que hace que bueno, pues estemos con el alma en vilo y con la inflación sin resolver. El índice de precios de consumo subió un 0,4% en junio en relación al mes anterior, una décima más de lo esperado, pero recortó 2 décimas su tasa interanual hasta el 3,4%, debido al abaratamiento de los carburantes, ya que los precios de aceites y grasas bajaron frente a la subida de un año antes, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, que confirman los avanzados a finales del mes pasado. Por su parte, el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas bajó en junio su tasa interanual al 4,2%, 2 décimas menos que en mayo, debido en su mayor parte al descenso de los precios de aceites y grasas frente a la subida en junio del año anterior. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado que esta tasa del 4,2% en el grupo de alimentos es la menor en 2 años y medio desde diciembre de 2021. Con el descenso del IPC interanual en el sexto mes del año, la inflación pone fin a 3 meses consecutivos de ascensos después de las subidas experimentadas en marzo, abril y mayo. La inflación subyacente se mantuvo en junio en el 3%, la misma tasa que en mayo y 4 décimas inferior a la del IPC general. En este sentido, el Ministerio de Economía ha recordado que la inflación subyacente mantuvo la estabilidad registrada en los últimos meses. Quiero hablar de un informe del Instituto Nacional de Estadística sobre los consumos de los españoles. ¿Qué refleja este informe? Pues que los españoles compramos menos, que los españoles compramos más marcas blancas, y eso cuando pasa es porque no nos alcanza para llegar a final de mes. La alta inflación y los elevados precios han cambiado por completo la forma en la que los españoles hacen sus compras. Hoy en día nuestra capacidad de compra media es un 5% más baja que en 2008, cuando se inició la crisis económica. En relación a las condiciones de vida, la última encuesta del INE indica que en 2023 el 46,4% de los hogares españoles se declaró con dificultades para llegar a final de mes. Unos datos muy similares a los que se observan en el barómetro sobre la evolución del ticket de compra que publica una empresa de estudios sobre el consumo. La encuesta indica que el 50% de los hogares afirma tener dificultades para llegar a final de mes, lo que conlleva a que las compras de los españoles sean mucho más pequeñas para controlar el gasto. Así lo admiten 4 de cada 10 consumidores. Si hablamos de productos, los españoles ahora se decantan mucho más por las marcas blancas. Un 51% de los españoles admiten que este año han preferido acudir a establecimientos en los que predomina la marca blanca. Según una empresa española llamada Comuniza, las marcas blancas ya representan el 70% de las ventas en los grandes supermercados. Lidl es el que más productos de marca blanca ofrece, con un 82%. Le sigue Mercadona con un 74%, Aldi con un 69% y Carrefour con un 33%.
Lo que también ha cambiado es la cantidad de productos que echamos a la cesta de la compra. El año pasado echamos aproximadamente 17 artículos. Esto es un 26% menos que en 2021. Unos datos que demuestran que los elevados precios siguen siendo uno de los mayores quebraderos de cabeza de los españoles. Y en el ámbito político, hoy es día de resaca, de digestión de la ruptura de Vox con el Partido Popular en 5 comunidades autónomas anteriormente cogobernadas. Mientras los varones regionales del PP reaccionan tratando de proteger su poder en esas comunidades vía remodelación de los ejecutivos, en Vox hoy se han producido dimisiones de algunos de los que eran altos cargos en esos gobiernos por coherencia con lo decidido por su partido, liderado por Santiago Abascal, con 2 excepciones, la de uno que ha roto el carnet de militante de Vox y la de otro que, siendo independiente en las listas de Vox, pues ha decidido quedarse en funciones. Y al tiempo destaca hoy la satisfacción de Pedro Sánchez, que aunque está en Washington, pues se ha contribuido al general interés de la izquierda española en aprovechar la circunstancia, como por otra parte era evidente. ¿Qué le reclaman al Partido Popular? Pues que derogue las leyes que son hijas de los acuerdos o pactos de gobierno con Vox y que las revoquen como consecuencia de la ruptura. Vamos a hablar de todo ello con don Manuel Gavira, que es portavoz de Vox en Andalucía, en el Parlamento de Andalucía. Muy buenas tardes, don Manuel, y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros siempre. Vamos a ver, lo primero de todo. Dice Moreno Bonilla, para explicar en sede parlamentaria esto de los menas, dice que los andaluces tenemos un corazón así de grande. Bueno, el suyo también será, por tanto, así de grande, ¿no? Sí, el mío es así de grande y además, desde luego, que el episodio que tuvimos ayer en esa sesión de control, cuando de alguna manera le interpelábamos sobre lo que estaba sucediendo en esa conferencia que se estaba celebrando en Tenerife, era de que no cayese ante la política migratoria de Sánchez, que no se pusiese la venda y que abriese los ojos a la realidad. Y él, pues bueno, en este ejercicio de exceso que tiene, pues dijo que los andaluces tenemos un corazón, desde luego, así de grande. Y es verdad, los andaluces tenemos un corazón así de grande, pero también tenemos una cabeza lo suficientemente inteligente para saber la magnitud del problema al que nos estamos enfrentando. Y claro, él lo que responde es a los intereses que le habrán dictado desde Génova, a Génova desde Bruselas, de la señora von der Leyen, y desgraciadamente, pues bueno, esos acuerdos que eran fruto de ese entendimiento, de esa generosidad de Partido Popular y Vox en esas comunidades autónomas, esos gobiernos que han hecho buenas cosas, pues uno de los puntos que teníamos ahí, una de las líneas rojas infranqueables, era el tema de no seguir promoviendo la inmigración ilegal, y el Partido Popular pues se ha puesto del lado de Sánchez y ha dejado en contra al resto de españoles. Gavira, vamos a ver, algunas de las mentiras que rondan el concepto de los menas y la interpretación de que no es una cuestión de tener el corazón de un tamaño o de otro, o de querer ser más o menos solidario. Lo primero, y es obvio, porque no sabemos cuántos son los que han llegado, sabemos que van a venir muchos más, porque precisamente hay un efecto llamada que hace que muchas familias, por ejemplo en Marruecos o en Argelia, decidan enviar a sus hijos a esos centros de mena en España porque están mejor, creen que van a estar mejor allí que en las propias familias. Dentro de eso hay un desvarío general. No es que sean menores no acompañados. Acompañar es un verbo que tiene muchas acepciones y que la mayor parte de ellas no nos sirven para el caso. Son menores cuya tutela efectiva corresponde a los padres, es decir, que con quien van a estar mejor, crean lo que crean en estos momentos, es con sus familias y con sus padres. Y luego hay una tutela subsidiaria que es la del país de origen. Hay un acuerdo entre España y Marruecos para poderlos devolver, que este gobierno decide no invocar, porque tiene sus componendas con Marruecos. Sí, de acuerdo, pero esto tiene muchas vías de arreglo que no son el reparto de los menas, porque el reparto lo que hace es enquistar un problema y resolverlo mal una vez más. Sí, pero fíjate que a mí, antes de entrar en esto, me gustaría hacer una reflexión. Estos menores y estos inmigrantes que llegan, en este caso, a Canarias, y esta mañana yo lo decía de una manera muy gráfica, nosotros no queremos que
que por supuesto que España no sea un puerto de entrada de inmigración ilegal y que Canarias no sea una nueva Lampedusa. Pero fíjate, estos inmigrantes pagan por venir a nuestra nación. Hablamos de que en Argelia pues pagan de 3.000 a 5.000 euros, en Marruecos, según la zona de la que partan, pagan incluso hasta 8.000, y que cuando llegan, en este caso a Canarias, pues el contacto telefónico con sus familias es constante. Es decir, que hay una comunicación de los menores con sus padres, que es donde, por cierto, nosotros defendemos que tienen que estar. Es decir, que la educación de un menor debe de recaer y debe de soportarse por parte de los padres. ¿Por qué? Pues porque somos los que mejor conocemos a nuestros hijos. Eso va por un lado. Pero bueno, lo que está sucediendo es que efectivamente llegan a Canarias, se reparten por las comunidades autónomas y el efecto llamada se provoca. ¿Cuál es el efecto llamada que se provoca? Pues evidentemente, como estamos, o están, mejor dicho, muy comunicados, pues hoy están llegando 300, 400, 3.000, 4.000. El señor Moreno Bonilla ayer decía que le daba igual 30 que 300, dentro de nada dirá, en vez de 300 dirá 3.000, y eso es lo que supone y lo que provoca ese efecto llamada, y eso es lo que nosotros estamos tratando de combatir, de intentar frenar esa llegada de inmigrantes ilegales y de esos menores que llegan también y que, insisto, no están mejores con nosotros que con sus padres. Pero bueno, tenemos a las administraciones que efectivamente son quienes ejercen las tutelas una vez que llegan a nuestra nación, una vez que llegan a nuestras costas, y tenemos que, de alguna manera, pues atenderlo. Y fíjate, Javier, nosotros en la semana pasada, antes de que se produjese esta conferencia, la propia Consejería de la Junta de Andalucía reconocía de que había más de 454, concretamente, menores que habían venido de Canarias, entre comillas, siendo mayor de edad. Es decir, que en Canarias habían dicho que eran mayor de edad y cuando llegan a Andalucía, pues como el procedimiento, el protocolo se vuelve a repetir, aquí ya dicen que ellos son menores. Bien, pues la propia Consejería del Gobierno de Andalucía cifraba esos 454 menores en un coste de 3,5 millones de euros. Es decir, estamos hablando de 7.709 euros por mena. Es decir, que esta inmigración ilegal desbocada, esta inmigración ilegal descontrolada, pues además tiene un coste. Aparte de lo que nosotros venimos señalando desde hace muchos años, porque esto es un tema, una bandera, una línea roja. Por eso es tan importante entender que lo que pasó ayer no es fruto de un calentón, sino que es fruto de una decisión madurada, es una línea roja que no se puede pasar. En Andalucía nadie conoce mejor que los andaluces de Vox lo que es el incumplimiento de las promesas o de los pactos acordados con el Partido Popular. El señor Moreno Bonilla fue presidente de la Junta de Andalucía gracias a Vox, gracias a un pacto de investidura. Después suscribimos 3 pactos presupuestarios para traer estabilidad económica y financiera a Andalucía que no fueron cumplidos por el propio Partido Popular. Por tanto, cuando se produce ese traspaso, cruzar esa línea roja que ha hecho los gobiernos populares de las comunidades autónomas bajo el amparo de lo que es la política migratoria de Sánchez pactada con el señor Feijóo, pues evidentemente uno ya lo que quiere es señalar que por ahí no vamos a pasar. Bueno, y en eso es lo que estamos. Oscurantismo total, porque esos que son mayores de edad y que se comprueba que han entrado como menas, pero sin que eso se les pueda aplicar, tampoco hay transparencia y tampoco se sabe qué hacen con ellos, más allá de mantenerlos en estos centros de mena, en fin, con muchísimos problemas de identificación de los que cobran por poner un piso a disposición de alojo de estos menas, en fin, que aquí hay mucha tela que cortar, como hay mucha tela que cortar en las organizaciones supuestamente humanitarias que contribuyen a esos tráficos humanos, pensando que el dinero público en España no es de nadie, frase de una de Córdoba que usted conoce que se llama Carmen Calvo. Pero lo que se puede arañar en la frase de doña Carmen Calvo lo piensan muchísimos, y no solamente de la izquierda española, también muchos en el PP piensan eso. Sí, pero fíjate un detalle que no conviene olvidar. Y vuelvo al principio, al ejemplo ese de tenemos un corazón así de grande, como decía el señor Moreno Bonilla. En Andalucía, y no ha pasado ni una, ni dos, ni tres, ha pasado más veces cuando, y ahora te pongo un ejemplo concreto, cuando los vecinos de una localidad saben que delante de sus casas, en su barrio,
se va a poner un centro de inmigración ilegal, un centro de menores, los vecinos se movilizan y te dicen que ahí no lo quieren. Y te pongo un ejemplo, y además un ejemplo que yo he vivido en primera persona, porque hace unas semanas, ahora se ha vuelto a retomar y vamos a ver qué tipo de acción emprendemos. Hace unas semanas conocíamos que el señor Sánchez en el Ministerio iba a través del Ministerio de Defensa, en un solar que hay frente de la base aérea de Armilla, en Granada, iba a instalar un campamento de inmigrantes ilegales para 1.200 personas. O sea, básicamente 1.200 hombres. 1.200 hombres mayores de edad. Claro, cuando los vecinos de los pueblos que rodean lo que es la base militar de Armilla conocen lo que va a pasar, se movilizan y salen a la calle. Y esto no pasa ni una vez, ni dos, ni tres. Y no es que los ciudadanos de Andalucía en esas partes de España tengan los corazones más pequeños o más chicos, sino que evidentemente saben las consecuencias de tenerlos cerca, saben las consecuencias, esa inseguridad, esa precariedad laboral, también esa precarización de los servicios públicos que viene derivada o a consecuencia de eso. Y evidentemente ellos, en su buen entender, te dicen que, bueno, que a esos países, a esas criaturas habrá que ayudarles en origen, pero cerca de sus casas no. Y eso no es ser xenófobo, ni racista, ni nada. Eso simplemente es preguntarles a los andaluces: oiga, ¿usted quiere tener un centro de menos, un centro de extranjeros delante de su casa? Porque la respuesta mayoritaria va a ser que no. Y eso no es ser ni racista ni nada. Eso simplemente es tener pues sentido común, y esto es lo que del gobierno de Moreno Bonilla, con ese ejemplo que nos puso ayer, y los gobiernos autonómicos, en este caso del Partido Popular y de Vox hasta ayer, ya hoy no, pues no han entendido. He oído por ahí, no me diga la fuente porque no es que la quiera ocultar, que no me acuerdo. He leído por ahí que hasta ayer, antes de la ruptura, muchos consejeros de gobiernos compartidos reconocían a los integrantes de Vox en esos gobiernos que estaban en contra de recibir a esos menas, pero que al final como que la decisión se toma en Génova y todos los demás se callan. ¿Eso es así? ¿Le suena? A ver, yo no te puedo decir, no tengo una persona concreta que me haya trasladado eso. Es verdad que tengo compañeros que me lo comentan, que es una decisión que viene de Génova, es una decisión tomada al máximo nivel del Partido Popular. Seguramente vendrá amparada y propiciada por lo que son las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista en Bruselas, que es quien marca también un poco o mucho lo que es la política inmigratoria. Y lo cierto y verdad es que es lo más triste, que unos gobiernos que tenían unos acuerdos con unos puntos muy importantes y que estaban de verdad haciendo buenas cosas en esa comunidad autónoma, el Partido Popular decide, sabiendo, porque esto no es una decisión, no es que Vox rompa, es que el Partido Popular pues sabe que eso es una línea inquebrantable para nosotros, que tenemos mucho y que ponemos mucho énfasis en esa medida, que nos la creemos desde siempre. No es algo que Vox ahora se haya inventado o haya puesto esa medida encima de la mesa, sino que nosotros desde el primer día queremos decir que nosotros queremos combatir y que queremos frenar esa inmigración ilegal. Y el Partido Popular, sabiendo las consecuencias de la importancia que tiene ese punto para nosotros, pues decide dar un paso en otra línea. Y en el fondo son ellos los que provocan todo esto, porque Vox desde el primer día no se ha movido y Vox no ha cambiado su discurso nunca. Por tanto, yo creo que la decisión era la lógica y desde luego yo aprovecho que estoy en el medio pues para felicitar al Comité Ejecutivo Nacional por tomar esta decisión, porque es muy importante, porque es una decisión de coherencia. Y he escuchado también lo que has dicho antes, de que hay algunas personas que van a permanecer en los gobiernos. Yo hablo en mi caso personal, yo llevo 10 años en Vox desde 2014, llevo 6 años en la vida política de Vox, soy diputado del Parlamento de Andalucía, el portavoz del grupo, y nosotros sabemos que el apego al sillón es lo último que tenemos que tener. Bueno, vamos con las consecuencias del acuerdo. Hoy hemos visto cómo los varones del PP de las 5 comunidades afectadas se reestructuraban sus gobiernos en el esfuerzo de continuar. Ese esfuerzo en algunos sitios será posible o no, ya lo veremos, porque lo que viene ahora, a la vista de la reacción de la izquierda que le pide al PP que revoque leyes que a lo mejor llegaron a ellas por exigencia de Vox, ese es el propósito o la primera reacción de la izquierda
izquierda española. La segunda, como siempre, y como es obvio y como es legítimo en política, pues a lo mejor es plantear alguna moción de censura y que alguna de esas comunidades que estaba en manos de la derecha pues pueda pasar a otras manos. No lo sé, eso es el futuro. Pero ¿cómo ves la situación en esas 5 comunidades? Bueno, yo lo que creo es que ya se irá viendo. Es verdad que es complicado y no vamos a hacer un ejercicio de adivinación, ¿no? Nosotros no sabemos lo que va a pasar. Evidentemente entiendo la reacción de los socialistas. Ellos lo que pretenden es que el Partido Popular se mimetice con ellos. Lo están consiguiendo en muchísimas ocasiones. Lo hemos visto en esto de la inmigración ilegal. Lo llevamos viendo hace unas semanas y hace unos meses con lo que es el reparto de los jueces, el Tribunal Constitucional, que tanto nos está afectando en Andalucía con lo que es la sentencia de los ERE, pero luego lo que vaya a pasar en cada comunidad autónoma depende de las circunstancias concretas y después también el número de diputados que haya en una u otra comunidad, la suma que tengan o no. En cualquier caso, lo cierto y verdad es que es el Partido Popular el responsable primero del incumplimiento del acuerdo y luego de las consecuencias que ello traiga, desde luego. Bueno, como dicen los jóvenes, es una obviedad que llevaba mucho tiempo dentro de lo que dicen el mal rollo entre el PP y Vox por razones a veces de política nacional, a veces del efecto que produce eso en las comunidades, la ley de amnistía, el reparto de los jueces, temas muy importantes, muy mayores. También es verdad que llevábamos pues buena parte de ese año de gobierno conjunto en esas 5 autonomías a base de un trabajo de zapa trepidante, y yo creo que desde el punto de vista del PP se les puede achacar menosprecios, se les puede achacar que han sido despreciativos en algunos momentos, y Abascal tampoco en eso se ha ido a un segundo plano, calificando a veces de traidor al PP o de protagonizar la gran estafa política. A lo que vamos. Decía Elena Francis que a veces en la vida es mejor ponerse un día colorado que 100 veces amarillo. ¿Esa es un poco una buena conclusión? Bueno, desde luego, fíjate, te voy a volver un poco a lo que te he dicho al principio, y hablaba de unos gobiernos autonómicos de entendimiento y unos gobiernos autonómicos donde se hicieron un esfuerzo grande, donde los dos partidos fuimos generosos para suscribir esos acuerdos. Es verdad que el Partido Popular, y no es la primera vez que lo hace, y en estas comunidades en algunas ocasiones está gobernando con Ciudadanos, este tipo de modus operandi lo tiene ya. Es verdad que nosotros también hemos hecho un esfuerzo porque sabemos la representatividad que tenemos y sabemos el peso que tenemos en esos gobiernos autonómicos, pero lo que nosotros tenemos claro, y no quiero parecer de verdad excesivo, pero este es un tema, una línea roja inquebrantable para Vox, y lo sabe todo el mundo y lo sabe el Partido Popular, y llega un momento en el que tenemos que entender, o que tienen que entender, mejor dicho, que nosotros por ahí no vamos a pasar. Y si nos tienen que poner colorados, que nos pongan un día, pero nada más. Y nosotros, desde luego, como creemos lo que decimos, pues evidentemente lo que vamos a hacer es actuar en consecuencia. Oye, que ellos deciden aceptar las políticas de Sánchez y los acuerdos de Sánchez y los engaños de Sánchez una vez más, pues ellos tendrán que justificarse entre las personas que le voten. Pero nosotros, desde luego, y no es una decisión fácil, de verdad, que no es una decisión que sea una decisión de, bueno, rompemos los gobiernos y se acabó. Una decisión que tiene muchas consecuencias, pero que nosotros, como somos personas que creemos, por lo menos yo creo lo que digo, pues nosotros las consecuencias las soportamos y las consecuencias también, evidentemente, pues serán analizadas e intentaremos darle respuesta a las consecuencias negativas que tenga para vos pues esta ruptura. Pero los valores y los principios no los vamos a cambiar. Ya. Bueno, en las reacciones humanas, hombre, comprensión hacia esos que se han quedado sin cargo, que de alguna manera pues termina un trabajo político que ha sido difícil, que hay que agradecer, que hay que ser en esto muy sensato. Me ha faltado agradecimiento por parte de algunos presidentes autonómicos del PP. Yo creo que ha sido bastante fea la salida, y las reacciones pues de los 12 consejeros que teníais en esos 5 gobiernos autonómicos, la mayor parte de ellos han dimitido, han entendido, han dicho. Recuerdo el caso de Nolasco y sus declaraciones hoy, o de algún otro, de García Gallardo en Castilla y León. Ha habido 2 casos más polémicos. Uno,
que ha roto el carnet de partido y ha decidido, o por ahora ha decidido quedarse, veremos en qué termina la cosa, y otro que era independiente y que también ha decidido quedarse. ¿Entiendes esas posiciones? No, yo con todo, y te hablo, y de verdad que no quiero, y ahora te habla la persona, no te habla el político de Vox, no voy a hacer un posicionamiento ni voy a hablar de Vox. Nosotros en estas cosas, insisto, yo llevo 10 años en Vox, llevo desde el año 2014, soy de los antiguos de este partido, y nosotros estos cambios de dirección no lo entendemos. Y decir una cosa y hacer la contraria no es lo que nosotros entendemos por estar al servicio de los españoles. Y yo puedo entender que una persona en su autonomía, en su libertad personal, decida romper el carnet de Vox y volver al Partido Popular o quedarse en un gobierno con el Partido Popular. Pero con sinceridad, nosotros somos gente, y además hacemos gala y orgullo de ellos. Somos gente que creemos en unos principios, una serie de valores, y que el sillón no nos interesa lo más mínimo. Y lo que queremos es defender y por lo menos que haya un partido en España que demuestre y que muestre una imagen de congruencia, aunque las decisiones para todo el mundo pues sean perjudiciales, porque nada más que escucho bueno, esto es malo para Vox, es malo para Vox. Bueno, pues nosotros, aun siendo entre comillas mala para Vox, creemos que es el servicio que tenemos que ofrecer a los españoles, que hay alguien que está en contra de esas políticas migratorias de Sánchez, que el Partido Popular quiera arrimarse a ella, quiera abrazarse a ella, pues está en su perfecto derecho. Que hay gente de Vox que ahora quiere seguir con el Partido Popular en nuestro gobierno, pues está en su derecho, pero los que entendemos la política de otra manera, pues esas situaciones, y habla a la persona, yo no las comprendo, no las entiendo, y esa es en este caso la posición que yo te puedo dar. No, el sillón es lo de menos. Sí. Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, muchísimas gracias por atender nuestra llamada, por tus explicaciones y mucha suerte en la política. Muchas gracias, a vuestra disposición siempre, muchas gracias. Un placer. Bueno, momento para que os hable del Club de Amigos. Si habéis decidido que esta es la cadena para informaros, para ayudaros a formar opinión sobre las cosas que pasan en España, que no son pocas, pues lo lógico es que penséis también cómo echarnos una mano. Sabéis que viene en julio una ley de Sánchez contra los medios de comunicación que quiere controlarnos. Sabéis que hay dos filamentos que inquietan al presidente del Gobierno, uno en la vía judicial y otro en la vía de la comunicación, de la opinión pública, y que van a ser en eso absolutamente exigentes, con algunos ejemplos que pongan firmes a los que hoy ejercen con libertad esta cosa maravillosa que es informar a los demás de lo que está pasando y contarles la opinión que tenemos sobre ello. Si llegáis a esa conclusión, el siguiente paso que os rogamos es que valoréis echarnos una mano. ¿Cómo nos podéis echar una mano?, se preguntarán muchos. Pues muy fácil, haceros socios del Club de Amigos del Toro TV. ¿Cómo es eso? Pues llamando al 91 616 2464 y nada, en 5 minutos de conversación, asunto concluido. En cambio, hay una cosa nueva que también os quiero contar, que es un poquito más complicada. Es el asunto de las donaciones. Hay una novedad legislativa que por vez primera permite que las donaciones hechas a fundaciones sin ánimo de lucro se puedan deducir de lo que tengáis que pagar a impuestos a Hacienda en el año 2024, este año. De esa forma, al menos un 45% de lo que hipotéticamente decidierais donar pues volvería a vuestras arcas. ¿De qué forma? Como menos impuestos a pagar. Para ello, en pantalla están las dos cuentas corrientes de nuestra fundación sin ánimo de lucro, una en CaixaBank y otra en Bankinter. Para dirigir a esas cuentas, yo recomiendo echar una foto a lo que parece en pantalla, porque los números de una cuenta corriente hoy son interminables. Hacer una transferencia de vuestra cuenta por el importe que deseéis a esas dos cuentas corrientes. Eso, insisto, se deduce de la renta de este año, la que se pagará en mayo del año que viene, por lo menos en un 45, si no más. Depende ya de la renta que sea más o menos, pero al menos un 45, eso está garantizado. Así que es una operación ganador-ganador. Bien, y en tercer lugar, y lo cuento muchas veces, está enviarnos un SMS al 28088, con la palabra toro o sin la palabra toro, porque esto no depende del importe, depende de la voluntad. Y os digo una cosa, el SMS tan solo os va a costar 1,20 €, que es menos de lo que os costaría a vosotros pues
pagarme a mí un café si nos encontramos por la calle. Con dos cosas más que tengo que añadir. Si os hacéis miembros del Club de Amigos durante el mes de julio, os regalamos 4 libros del fondo de libros que tiene el Club de Amigos, básicamente de la editorial Homo Legends. Hay que llamar por teléfono, me voy a hacer socio, ¿cuáles son los libros que me ofrecéis? Os mandarán un listado, elegís 4 y esos 4 pues serán para los nuevos socios del club. Y por último, ya no digo más cosas del club, el día 23 de julio estaremos en Barcelona a las 8 de la tarde en un hotel céntrico. ¿Por qué? Pues porque queremos echar por lo menos un cuarto a espadas con la gente que hace política en Cataluña. Sabemos las dificultades, sabemos lo mal que lo pasan y queremos estar con ellos. Mantendremos entonces un encuentro con ellos en el que hablaremos de lo que queráis, hablaremos de lo que buenamente queráis, con algunas cosas que nosotros también llevaremos preparadas. ¿Quiénes? Estaremos con vosotros en Barcelona, pues Julio Ariza, estará con vosotros Alejo Vidal Cuadras, estará con nosotros Miguel Durán, estaré yo mismo en Barcelona dispuestos a escucharos, sobre todo a escucharos y también a que entendáis que nos parece muy relevante el trabajo que estáis haciendo en política en Cataluña. Para estar ahí, fundamental llamar y reservar. Hay que llamar al club porque el aforo es limitado y hay que controlar eso de forma garantizando todos los elementos clave cuando convocas un acto de esta naturaleza que en Barcelona han sido hasta ahora los que hemos convocado pues muy nutridos de público. Así es que ahora, si queréis estar con nosotros, repito, el martes 23 de julio a las 8 de la tarde, solo tenéis que llamar al teléfono que aparece en pantalla, 91 616 2464. Y ahora nos vamos a la publicidad. Ganando. La actualidad internacional demanda que les contemos las noticias de la forma más seria posible. ¿O no? Tropiezos, confrontaciones y también alguna que otra celebración en Estados Unidos y también a su alrededor. Todos los hechos que suceden fuera de España con una mirada un pelín canalla. Y también con seriedad. De vez en cuando. Un repaso a todo lo que ocurre en nuestro mundo en 2 continentes. Somos más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente a lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos? Y escucharlo, no se pierda. Digo lo que pienso. Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales. Siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. Los asuntos que nos preocupan en nuestro día a día, los grandes desafíos que marcarán el futuro.
de nuestros hijos. Los problemas que no interesan a la clase política. Con rigor, con análisis y con conciencia social, dando voz a sus protagonistas. Temas que pasan desapercibidos, nosotros los llevamos a primer plano. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. Asómate al mundo del dinero y seguro que sales ganando. La actualidad internacional demanda que les contemos las noticias de la forma más seria posible. ¿O no? Tropiezos, confrontaciones y también alguna que otra celebración en Estados Unidos y también a su alrededor. Todos los hechos que suceden fuera de España con una mirada un pelín canalla. Y también con seriedad. De vez en cuando. Un repaso a todo lo que ocurre en nuestro mundo en 2 continentes. Somos más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente a lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos? Y escucharlo, no se pierda. Digo lo que pienso. Las 7:41 abrimos la mesa de análisis político y les presento inmediatamente a nuestros invitados hoy. Doña Patricia Solana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Calurosas, por cierto. Un poco. Abogada en Altaley Abogados y miembro de Libertad y Ley, que es una asociación que defiende la libertad y la ley. Sí, si todos la siguieran la ley, ¿verdad? Bueno. No sería mejor. Don Carlos Entrena, eminente jurista, buen Buenas amigo tardes. y presidente del Club Liberal Español. Muy Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, dentro de lo que cabe con el lío que hay normalmente en España, que oye, cada día hay más cosas, ¿eh? Esto lees el periódico y es que yo voy a tener últimamente que traer no termino los periódicos, porque es que jurista, es interminable. Tengo que poner el rincón del jurista aquí, porque Sí, cada día sí, hay, infinidad de circunstancias, hoy también, que requieren de un criterio más profesional que el mío a la hora de evaluar cosas. Sí, todas las leyes. Luego os pondré a prueba ambos. Bueno, vamos a empezar por un temita suave. No va a ser una sorpresa, pero bueno, hay que acreditar lo que uno dice. Rigor y valentía, ya sabéis, las normas del programa. El grupo Prisa, el grupo del País y de la SER, promocionó a Begoña Gómez como experta en captar fondos, y en verdad es lo que es, experta en captar fondos de la Unión Europea cuando Sánchez estaba diseñando ese reparto. Una revista del grupo El País que se llama Retina promocionó el máster de Transformación Social Competitiva, con ese título tan rumboso. Arrancaban los másters de Begoña Gómez en la Complutense, si yo no ando equivocado ya, y lo hizo antes de que existiera el evento. En el acto fue invitada ella, la velociraptora, fue invitada como experta al evento, porque ya sabes que las cosas a veces son como uno las cuenta, ¿no? Sobre todo si el propósito de una está en afanar algo de lo que cae, ¿no? Ya, pero bueno, esto es otra intermediación adicional a la que ya conocemos, de estas de Barrabés y... Los juristas, yo lo he aprendido de juristas esto, utilizáis una expresión del latín magnífica, do des.
te doy para que me des. Ya, pero bueno, es un caso nuevo, pero bueno, que han extraído de la documentación, de la hemeroteca de... No, esto ya es trabajo periodístico, no... Ya es trabajo de investigación. Sí, de la hemeroteca sí, pero no del juzgado, porque cada uno puede apoyar a quien quiera. Lo extraño y relevante es que invites a una de esas personas que estás promocionándole un máster que aún no exista. Eso sí que ya es más llamativo. Patricia, a mí no me ha pasado nunca. No. Tú que manejas un máster, ¿alguien te ha llamado para decir, no, antes es eso que sueñas, vamos a ayudarte a que lo conviertas en realidad? No, en absoluto. Además, es que las promociones de los másteres en las universidades públicas se hacen internamente dentro de actos públicos y desde la universidad. No se suele invitar ni se suele hacer por ese tipo de... Evidentemente. Depende de quién seas. Pero claro, si hay detrás otros intereses, pues los hay. Claro. Y además muy coincidentes esos intereses, sí. Siempre tal. Bueno, hoy estamos en la digestión, en la resaca de esa ruptura de Vox con el Partido Popular en 5 comunidades, anteriormente cogobernadas por el asunto de los Menas y por 100 asuntos más. Yo decía antes que esto da la sensación de que ha sido lo que decía doña Elena Francis, que creo que era un hombre al final quien escribía los guiones. Vale más poner hija mía, decía la locutora, que sí que era una mujer. Hija mía, a veces en la vida vale más ponerse una vez colorada que 100 amarilla. Bueno, pues han roto. ¿Y cómo lo han encajado? Vamos a escuchar primeramente a Alberto Núñez Feijóo. Es otra más en esta España de sobresaltos y espectáculos. Y, por supuesto, el Partido Popular tiene la madurez y la fortaleza necesaria para no actuar jamás bajo ningún chantaje de nadie, ni del Gobierno ni de ningún partido político. No han medido la decisión, se han pasado de frenada y han descarrilado. Estamos sometidos a una pinza, al castigo del Gobierno socialista y a la irresponsabilidad de Vox, que ha preferido borrarse de gobiernos que funcionan antes que gestionar los problemas de la gente. Vox parece que aspira a ser siempre oposición. Formalmente al PSOE, pero activamente al PP, con el que se ha obsesionado en los últimos tiempos. Pueden estar seguros de que a estas alturas de mi vida y de mi hoja de servicios a mí no me van a imponer chantajes nadie. Alberto, 2 cositas solo. Hombre, eso hay que leerlo. ¿De verdad hay que leerlo? ¿Really, Alberto? Hay que leerlo. Eso no puede ser más espontáneo, más que transpire lo que tú sientes en estos momentos. Lo mismo que has dicho, quizás, no digo yo. Pero, hombre, eso hay que leerlo. Qué cosas. Y luego ese movimientito de la cabeza, eso hay que hablarlo con los asesores de imagen porque te desdicen que hablas bien en público y todo eso. Yo no lo voy a cuestionar, me parece bien. Ahora, el movimientito ese es un poco ya que no me acaba de convencer. Ya. ¿Entrena? No, la verdad es que lo que ocurrió ayer, desde mi punto de vista, es un poco triste, es penoso, porque estando funcionando 6 gobiernos autonómicos de una forma estable, la estabilidad política, pues crear esta inestabilidad por aquello de que no están de acuerdo los de Vox en reparto de 400 menas entre distintas regiones de España, comunidades autónomas, pues a mí me parece que es una causa mínima. Es aquellos de que se quieren separar, ¿no? Y entonces dicen, no, es que no lavas bien cualquier cosa, los platos, tengo yo que volverlos a lavar. Tal. No, esto es una excusa, desde mi punto de vista es una excusa para que el presidente de Vox pues, pueda tomar una decisión que afecte al conjunto de su partido. Yo creo que no, hay que ir a lo principal, el caos que hay en Europa, el caos que hay en España en la inmigración irregular, pues es algo improcedente en el mundo occidental y se tienen que tomar medidas serias, entre otras cosas para evitar estos fallecimientos que hay, que conocemos, porque las pateras, pues muchas de ellas se van a pique o desaparecen, ¿no? Entonces, por razones humanitarias, lo primero que hay que hacer es evitar esos traficantes de personas. Esos son traficantes que hay que perseguir y no se puede permitir esta situación. Y si hay que hacer unas inversiones de choque, que ya lo hemos comentado aquí muchas veces, unas inversiones de choque para arraigar a las personas en sus respectivos países en África, pues habrá que hacerlo. Y
que vengan aquí cuando tengan ya unos estudios y una formación, o que vengan cuando sea necesario, pero de una forma regular, no arriesgando la vida de esa forma. Y a mí me parece que es una causa mínima esto de que es que hay que repartir 400 y dice Cataluña, pues aquí no viene ninguno, y entonces crear un ambiente de insolidaridad entre las comunidades autónomas y crear este bochinche, desde mi punto de vista, innecesario. Porque por razones humanitarias lo que tienen que hacer inmediatamente es sacarlos de Canarias, pues porque allí no se pueden estirar más las islas en donde están, y se tienen que repartir entre las distintas comunidades autónomas de una forma proporcional y racional. Y yo creo que hay que actuar. Sí, pero hay que exigirle al gobierno unas medidas proactivas contra las organizaciones que los traen hasta cerca de las costas para subir luego al cayuco. Por supuesto. Contra los gobiernos que no reciban a esos menas, porque lo de menas encubre muchas cosas. Sí. Dicen menores no acompañados. No, acompañados vienen, que vienen todos juntos. Lo que son es menores no tutelados, con renuncia de su tutela efectiva, que son sus padres quien la tienen legalmente, si no ando yo errado. Pero luego hay una tutela subsidiaria que es del país de donde salen esas criaturas, algunos de ellos mayores de edad disfrazados, pagando un dineral a unas organizaciones que yo no he visto desmantelar ninguna. Y si hay que desplegar a quien se tenga que desplegar para cortar de raíz esos tráficos humanos, pues habrá que hacerlo. Es una obligación moral. Estoy hablando de obligaciones morales. Sí, sí, al mismo tiempo, se me ocurre, eso ya es una idea que regalo en este programa. Oiga, vamos a ver, si usted produce el reenvío de 50 de esos menores a Marruecos y de 50 de esos menores a Argelia, que son los dos países de los cuales llegan más, frena de cuajo el efecto llamada. Hay un efecto llamada que hay que combatir y que ha producido Pedro Sánchez diciendo que va a regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales en el año 2024. Esa es la historia. Si el gobierno tiene que echar atrás en esos 500.000, por cierto, el Partido Popular es partidario con el PSOE de discutirlo en las Cortes, y se va a discutir en breve en las Cortes. Bueno, pues eso no puede ser. No puede ser porque es como ponerle un lacito. Venga, manda al menor allí y todos a mandar menores a España, porque España los acoge sin ningún criterio. Si son mayores y están engañando, no se devuelven. Si son menores, se acogen sin mayor preocupación. Y claro, eso es lo que nos lleva al dislate que estamos viviendo ya. Hay 6.000 en las Canarias. Lo de menos es el reparto de esos 347. Lo de menos, claro. Lo demás es lo que hay detrás de asumir ese reparto. Patricia. Está claro que como todo proceso masivo, si algo es masivo es algo que no es asumible por nadie, ni siquiera por un Estado. Y está claro que si tú empiezas a reagrupar a esas personas, puede producir ese efecto de llamada. Ese efecto de llamada lo que te hace es que el problema no se solucione, sino que el problema se produzca de una manera limitada en el tiempo. Es decir, a más gente que venga, más reparto, viene más gente, y al final eso es un escalado. Es muy difícil coordinar que esas personas que vienen a nivel masivo, en un momento dado los estados lleguen como a equilibrarlo. Creo que eso no es posible. De todas maneras, independientemente de eso, que Vox a sus dirigentes, a sus consejeros, los enroque que estaban trabajando dentro de sus sectores, dentro de una única idea ahora mismo política de defensa, que es la inmigración ilegal, no sé si eso a la larga, cómo le va a resultar. Porque evidentemente la derecha española tiene unos flecos que no tienen nada que ver la situación actual ni en Francia, ni en Alemania, ni en Holanda, ni siquiera en Portugal. Entonces, utilizar como pilar único político la inmigración, pues ponerlo todo en una sola carta, ya veremos el tiempo. Bueno, Europa en eso también está cambiando. El presidente alemán, que es socialdemócrata, Olaf Scholz, ha dicho que van a devolver los alemanes a cualquier inmigrante ilegal que tenga un problema con la ley y que le va a dar igual si es refugiado político o no, que lo van a devolver. El gobierno de Holanda es pues muy de derechas, ya ha actuado en esa materia, el gobierno sueco igual,
el gobierno finlandés igual. En fin, Italia, pues ¿qué hizo Italia? Desplegar a la Armada y cortaron el fenómeno migratorio. Yo no digo que esa solución a nosotros nos pueda valer, porque la geografía ahí es la que manda. Bueno, es Europa la que está cambiando lo que anteriormente se pensaba, fíjate, en Alemania, ¿no? El fenómeno de la emigración de los países subdesarrollados a los países desarrollados, bueno, nosotros podemos analizar la historia de 2 siglos de Estados Unidos. Siguen llegando los emigrantes y intentan poner allí barreras de todo tipo en el Río Grande y no sé qué y tal, y siguen llegando. La única fórmula es la que están intentando aplicar en Estados Unidos, de hacer este mercado común que tienen con México para arraigar a la gente. Y eso yo creo que es que en Europa no se ha planteado de una forma seria. Al revés, se ha abandonado África, porque la África francófona, de pronto han desaparecido los franceses de Mali y de todos estos sitios. Claro, eran unos sitios muy peligrosos, pero es que Europa se lo tiene que tomar en serio, porque es de por allí, bueno, y de Marruecos, que viene el 70% de los menas, por lo que he leído, tienen origen en Marruecos. Pero bueno, es que hay que arraigar a la gente. Pero claro, ¿cómo hay que arraigarla? Con educación y trabajo. Lo que pasa es que en Estados Unidos la inmigración llega y trabaja o no come. Ese es un elemento. Eso es un factor. Aquí viven de lo público. Los que llegan ilegales viven de lo público. Deterioran los servicios sociales de los españoles. Causan problemas de seguridad. Es lo que hablábamos antes con Manuel Gavira. Nadie quiere tener un centro de menas enfrente de su casa, no por nada, sino porque van a tener problemas de seguridad, porque esos no son centros de menas en los que a los chavales se les eduque y se les forme para tener un trabajo. De eso se desentiende todo el mundo. Les dan un dinero de bolsillo, les dan de comer y de dormir mal, y tienen mucho tiempo libre para hacer lo que buenamente deseen en la calle. Eso no es la responsabilidad. La responsabilidad es, si están aquí, tienen que ser adaptados a la sociedad de aquí y tienen que ser... Un tutor no debe velar solo por la subsistencia del tutelado, ¿no? Sí. El ejercicio de la patria potestad, o de tutela, sino también lo tiene que educar y tiene que formarlo para la vida en donde va a vivir. Ya, yo creo de eso aquí no habla tampoco nadie. Nadie. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad, volvemos enseguida. Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales. Siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. Los asuntos que nos preocupan en nuestro día a día, los grandes desafíos que marcarán el futuro de nuestros hijos, los problemas que no interesan a la clase política. Con rigor, con análisis y con conciencia social, dando voz a sus protagonistas. Temas que pasan desapercibidos, nosotros los llevamos a primer plano. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. Asómate al mundo del dinero y seguro que sales ganando.
La actualidad internacional demanda que les contemos las noticias de la forma más seria posible. ¿O no? Tropiezos, confrontaciones y también alguna que otra celebración en Estados Unidos y también a su alrededor. Todos los hechos que suceden fuera de España con una mirada un pelín canalla. Y también con seriedad. De vez en cuando. Un repaso a todo lo que ocurre en nuestro mundo en 2 continentes. Somos más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente. Interrumpimos el relato de los dramas nacionales para contarles que alguien le ha escrito un tuit a Joe Biden y lo que dice ese alguien que ha escrito el tuit por cuenta de Biden es que hay un principio de acuerdo entre Israel y Hamás para un alto el fuego según los planes que los americanos les presentaron a ambas partes dentro de un acuerdo marco en el mes de mayo. Bueno, pues que lo sepan y ojalá sea así y paremos uno de los 2 enfrentamientos que nos tienen a todos ya muy cansaditos, el de Gaza y el de Ucrania. Vamos a ver qué da de sí la cosa. Seguimos con nuestro relato. Hoy estoy casi parezco de la SER. El relato. Bueno, explicaciones de Abascal que estaba en Telecinco hoy. Hubo discrepancias por parte en concreto de algunos cargos autonómicos. Me refiero directamente a Valencia y a Castilla y León. Yo lo que le animo es a que los entreviste y no tengo nada más que decirle. Siempre hay debates, hay diferentes posiciones. Lo que sí puedo decirle es que los vicepresidentes de Vox, todos ellos, en ningún caso mostraron ningún apego por su cargo. Todos han tenido una posición heroica, una posición absolutamente digna. Bueno, esas son las explicaciones después de la ruptura de Abascal. Sánchez, desde Washington, está más feliz que si le hubieran enseñado a tocar la pandereta. Yo creo que hoy es un gran día para España. Lo creo. Creo que España hoy es un país mejor. Y por tanto no puedo ocultar mi alegría y mi felicidad. Yo no sé a quién perjudica y a quién beneficia en términos políticos. Pero los beneficiarios netos de la salida de la ultraderecha de los gobiernos autonómicos es la mayoría social de españoles y españolas. Hay que ver, miénteme Pinocho, que dicen los del chiste. Bueno, es verdad que ha habido ruptura y discrepancias después de esa ruptura, que hay algunos que se quieren quedar en los gobiernos autonómicos, no son muchos, pero algunos hoy tienen el día grande de sus vidas porque son los protagonistas. Vamos a verlo. En cadena, todos los gobiernos autonómicos, ahora solo del PP, han ido anunciando su reestructuración. Menos de 24 horas ha tardado la Comunidad Valenciana en anunciar su remodelación. Con la lealtad que estiman oportuno y conveniente, ellos han asumido una decisión de fuera de la Comunidad Valenciana, pero eso no impide para que yo les dé las gracias, para que hable de 3 personas que a nivel humano y a nivel profesional han trabajado sin descanso. Aquí las competencias de Vox pasan ahora a manos de los de Carlos Mazón. El Partido Popular contará con las consejerías de Medio Ambiente, Territorio y Agricultura y se reducen de 10 a 9 las carteras autonómicas. Lo que no queda claro, eso sí, es si los de Abascal van a renunciar también a la presidencia de las Cortes Valencianas, cosa que formaba parte del acuerdo para la gobernabilidad. En Aragón y Castilla y León sus vicepresidentes se han mostrado contundentes. Ambos dimiten de sus cargos. Si esos menas, que ahora son 20, que mañana pueden ser 40, violan, matan, roban, no va a ser con mi conciencia. Pasamos a la oposición como portavoces, en mi caso, esa es la idea. Deseo todos los éxitos a los gobiernos que dejamos los distintos líderes regionales de Vox. Y cesan también el único consejero de Vox en Aragón y 2 de Castilla y León. Aquí Fernández Mañueco, eso sí, mantiene al consejero de Cultura, Gonzalo Santoja. Pero el de Castilla y León no es el único que rechaza el mandato de su partido. También su hasta ahora compañero de filas, Ignacio Higuero, en Extremadura. Entiendo el giro que ha tomado Vox, pero no lo comparto. Desgraciadamente nos han cambiado las reglas del juego a mitad de partido y a mí no me parece leal, no me parece honrado.
A lo largo de la semana que viene me daré de baja en Vox. La decisión de Vox, no obstante, afecta a todos los cargos políticos que forman parte de los acuerdos que en su momento se cerraron con el PP. Y en ello reclama coherencia la extremeña Guardiola. El señor Pelayo debería renunciar a su acta como senador, porque ese senador es un senador por designación autonómica, le correspondería al Gobierno, al Partido Popular. Murcia queda también configurada con un gobierno en minoría. Cesan su consejero y su vicepresidente Antelo, que insiste apoyará al PP desde la oposición. Claro, hay muchos cargos derivados, los que son senadores por designación de las autonomías, los que son presidentes o vicepresidentes de las cámaras legislativas de las 5 autonomías, 140 ayuntamientos en los que la mayoría es compartida, Vox y PP, o sea que esto tiene una larga enjundia. Y alguna comunidad autónoma en la que el Vox no entró en el gobierno, estoy pensando en Baleares, pero sí le dio el apoyo pues al cambio del gobierno de derechas en Baleares, ¿no? Sí. No, yo la verdad es que a la vista de lo que está ocurriendo, lamento mucho que esta decisión haya dado felicidad a Sánchez, porque lo que tiene que hacer la derecha española es estar unida para atacar a Sánchez en todos sus desmanes contra la democracia y contra el Estado de Derecho. Y porque esto cambia el foco completamente, del foco de donde estaban los focos dirigidos al hermano, al que llaman el ruso de Sánchez y de su esposa, pues cambia de dirección los focos. Yo creo que el foco de la corrupción no se puede abandonar por estas cosas. No te preocupes. No se puede cambiar y centrarse en estos temas. Porque es que, además, la cuestión es que qué efectos prácticos va a tener esta dimisión, esta creación de inestabilidad en los gobiernos regionales que estaban perfectamente funcionando. ¿Qué efectos prácticos va a tener para el partido Vox? Pues yo creo que ninguno. Lo único que comentaba hace un momento Patricia, de que desde su punto de vista, y yo coincido con eso, que no se puede concentrar un programa político en ser anti-emigración, pro sospechas de que estas personas, estos menores, pues que son ladrones, son violadores, pues llevan machete y tal. Eso es que yo creo que efectivamente hay que cambiar ese mensaje. Tienen que cambiarlo. Bueno, Patricia. Bueno, yo creo que a partir de ahora en Vox habrá gente que siga las líneas ideológicas del partido, gente que siga las líneas suyas personales y tome decisiones personales. El PP ha querido coger distancia, ahora la tiene, a ver cuál va a ser su relato político a partir de ahora. Y bueno, y el PSOE, que ha demonizado el PP por estar unido a Vox en estas comunidades, a ver ahora cuál va a ser la siguiente excusa para ir en contra del PP. Bueno, ¿y la izquierda qué? Pues la izquierda se le reclama al PP que echa abajo las leyes aprobadas que eran impulso en esas políticas regionales de Vox, han sido varias, en la lengua, en Valencia, con la memoria histórica en un montón de sitios, en fin, con varios avances en esas comunidades que la izquierda quiere que se echen atrás y se lo reclama ya desde el día de hoy. Por no hablar de que habrá más de uno haciendo cálculos con la calculadora de bolsillo, a ver qué momento es el propicio para presentar mociones de censura. De eso hablamos más tarde. Vamos con la reacción de la izquierda española. El primer mensaje es de alegría, si me permiten, y de satisfacción. Ayer fue un día para felicitarnos. Alegría, euforia y satisfacción, dice sentir el Gobierno después de la ruptura de PP y Vox en las comunidades. Pero esto sigue sin ser suficiente para el Ejecutivo de Sánchez, que pide dinamitar los ayuntamientos y echar a los consejeros de Extremadura y Castilla y León que se han quedado en el cargo. Y si el Partido Popular quiere romper amarras definitivamente con la ultraderecha, lo tiene bien fácil. Que rompa todos sus acuerdos en ayuntamientos, que apruebe la ley para la reubicación más solidaria de niños y adolescentes menores que vienen sin acompañantes, sin padres en nuestro país. Que las deroguen todos esos pactos que habían hecho con la ultraderecha. Y en cuarto lugar, que a esos ultras tránsfugas que se están resistiendo a dejar los gobiernos, que los echen de los gobiernos.
Aprovechando la ocasión, Yolanda Díaz, quien también se ha mostrado eufórica por la ruptura, pide a los populares reformar la ley de extranjería. Ahora sí, aprobar el artículo 35, como saben, de la norma de extranjería, que permitiría que el respeto a los derechos humanos hoy en España no sean algo voluntario, sino algo que sea obligatorio. Del mismo modo, se ha manifestado Pilar Alegría, quien además ha echado la culpa a Feijóo de que Vox haya gobernado durante todo este tiempo en varias comunidades. Y el Partido Popular tiene, si me permites, la oportunidad y la prueba del algodón de comportarse verdaderamente como una oposición responsable, permitiendo esa modificación de la ley de extranjería. Y atención, porque además de dinamitar los ayuntamientos, la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha pedido retirar las leyes derivadas de los acuerdos entre ambos partidos en la Comunidad Valenciana. Y romper con Vox es también romper con la agenda ultra que habían instalado Partido Popular y Vox aquí en la Comunidad Valenciana. Los socios de Sánchez también lo han celebrado. Dicen desde Sumar que la ruptura supone el desmoronamiento del bloque de la derecha. Y lo que traslada también, creo de alguna manera, esta ruptura es el desmoronamiento del bloque de la derecha en nuestro país. Una ruptura por la política migratoria a la que se ha agarrado como un clavo ardiendo el gobierno, pero que demuestra los principios que rigen a los de Abascal. Lo que tienen la izquierda española en la cabeza respecto a la de inmigración sí que merece salir de cualquier vinculación con ellos. A mí me ponen los pelos de punta lo que he oído en boca de algunos de los que acabáis de escuchar. Vamos al control de riesgos. ¿Qué puede pasar ahora en esas comunidades? En cuáles hay riesgo de que haya moción de censura o de que haya convocatoria electoral. En definitiva, que puedan volver a ser territorios controlados por el PSOE y sus aliados, que, como saben, ahí cabe de todo. La ruptura de los pactos de gobierno y programáticos de Vox y el PP pueden hacer ingobernables las comunidades autónomas en las que formaban alianza. Los populares optan por seguir adelante con gobiernos en solitario, aunque podrían no tener la fuerza necesaria para aprobar cualquier medida. Una situación que podría desembocar a su vez en convocatorias electorales, unos hipotéticos comicios de los que la derecha podría salir mal parada. En la Comunidad Valenciana la victoria del Partido Popular y de Vox fue holgada hace un año, pero la fuerza de la izquierda no debe ser subestimada. Compromís mantiene su buena salud con un 14% del voto y el Partido Socialista tiene una base fuerte que podría ser impulsada por una candidata como la ministra Diana Morant, un cartel que le refuerza. Esta situación es similar en Aragón y en Baleares. En la comunidad gobernada por Azcón se venció a la izquierda por un solo escaño. El PSOE presentaría como candidata a la portavoz del gobierno, Pilar Alegría. Además, la izquierda se aliaría con los regionalismos, aumentando en varios escaños la fuerza de su bloque. En Baleares hay algo más de seguridad para la derecha, ya que el PSOE está en horas bajas y no cuenta con caras conocidas, como antaño. Armengol no dejaría la presidencia del Congreso para batirse de nuevo con Proens. Castilla y León podría caer también. Los socialistas confían en aglutinar el voto de la izquierda, absorbiendo a Sumar y a Podemos, y también el voto regionalista, que es creciente en la comunidad autónoma. En Extremadura la situación sería especialmente crítica. La derecha superó al PSOE por la mínima. Recordemos que el PP no fue ni siquiera la fuerza más votada, aunque la suma con Vox le llevó al poder. María Guardiola es la versión más progresista de los populares. Por supuesto, también vamos a tender la mano y vamos a tender puentes al Partido Socialista como segunda fuerza mayoritaria y a Podemos. Un hecho que podría invitar al elector a decantarse directamente por la opción netamente de izquierdas representada por el PSOE, que tiene como secretario general a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, foco del escándalo del hermano de Sánchez. Así, la ruptura de la derecha puede darle un vuelco al tablero autonómico. Pues sí. La verdad es que muchas hipótesis de lo que puede ocurrir, pero el factor común de todas las declaraciones de los miembros del gobierno que han salido en tromba, ¿no?, con el argumentario, es la enorme satisfacción que les ha causado el crear esta inestabilidad en los gobiernos regionales que hemos dicho. Eso habría que haberlo evitado porque habría que haberlo calculado, pero bueno, a lo hecho, pecho, y lo que hay que hacer ahora es centrar la atención en los problemas que realmente tiene España, que los problemas son, primero, de corrupción, segundo, de seguridad jurídica en el marco del Estado de Derecho. ¿Qué pasa con el Tribunal Constitucional?
Ahora veremos el tema. ¿Qué pasa con estas anulaciones que van a venir en masa de sentencia del Tribunal Supremo? ¿Qué pasa con este control de todos los órganos constitucionales y entidades, órganos independientes? Pero, hombre, es que hay que ir a donde hay que ir. Si es que España está en un proceso de dictadura, yo ya no sé si estamos en una dictadura o por lo menos la estamos tocando, la estamos sufriendo. Y tenemos que ir a eso, entre la corrupción y el abuso en el Estado de Derecho y la falta de respeto a la independencia y neutralidad de las instituciones. Oye, que se nos está yendo la democracia entre los dedos. Patricia. Es que es indignante cómo puede el ministro Bolaños y las personas del Gobierno solicitar que un partido haga algo cuando ellos en su propio partido no lo hacen. O sea, que ellos rompan con Vox por la actitud que tiene ante la inmigración cuando ellos con Junts no lo hacen sabiendo perfectamente que su posición es muchísimo más radical. O sea, es que no pueden, no son ejemplos de nada. Ahora mismo en las comunidades los presupuestos generales están aprobados. Vamos a ver los siguientes pasos que se va haciendo, a ver si es verdad que ellos son capaces de irrumpir ahí y quebrar esas mayorías que se han formado. Lo iremos viendo. Veremos. Bueno, de lo que... Sí, cómo no. Estoy muy de acuerdo con Patricia, porque ahora empiezan a exigirle al PP que sea el salvavidas del Gobierno. En la reforma de la ley de extranjería. Modifíquela usted. Claro. No tiene su bloque parlamentario que le da el poder y el gobierno, claro. Modifíquelo. Pero ya Junts no, y no se atreven a animarle a ello, y los de Esquerra tampoco, y, en fin, y sin embargo se lo exigen al PP. Es que hay que modificar la ley de extranjería. ¿Y por qué no lo han hecho saben ustedes? Que el PP lo hará. Bueno, claro, pues el PP tiene que saber, tiene que aprender a defenderse y contraatacar. Efectivamente. Bueno, estoy yo muy defraudado por las reacciones de lo jurídico, entendámoslo por lo jurídico el todo y la parte, respecto a la ley de amnistía. El Supremo hemos sabido que primero fue la malversación y luego los disturbios que a través de algunas causas elevadas desde Cataluña al Supremo por desórdenes públicos está por la misma vía, y es una vía que no nos gusta nada, llevarlo al Constitucional. ¿Y en el Constitucional qué? Pues que dentro de unos meses ya sabéis lo que pasa en el Constitucional y para qué el Constitucional está dando el cante que está dando en los últimos meses. Vamos a reflexionar sobre eso. Bueno, estamos con un problemilla técnico ahí, ahora vamos a reflexionar, si acaso. Sí, vamos a verlo. Después de un mes de su entrada en vigor, la ley de amnistía sigue generando dudas y son muy dispares los escenarios que ha abierto en su aplicación. Hasta el momento solo el Tribunal de Cuentas ha elevado la cuestión a Europa. El Tribunal Supremo, cuya sala segunda preside el juez Manuel Marchena, en cambio, lejos de seguir sus pasos planteando una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo, ha acudido al Alto Tribunal para pedirle que analice si la ley de amnistía es contraria o no a la Constitución. Hasta el momento la norma queda pendiente de ser aplicada en varias causas. La primera de ellas en el caso Tsunami, y pieza que no obstante ha quedado cerrada por un error procesal del juez instructor de la causa, y mismo hecho desencadenante de que Marta Rovira haya regresado a España. Otra de ellas sería la trama rusa del proceso, el caso Volov, y en la que el juez Aguirre ha rechazado la medida de gracia para Puigdemont. En todos ellos, además, queda pendiente dilucidar si se cometió o no un delito de malversación de fondos públicos para favorecer la causa independentista, y el cual ha sido declarado como de no amnistiable por parte del Tribunal Supremo. En la audiencia de Barcelona quedan también pendientes varias causas relacionadas con el golpe del 1 de octubre, y los tribunales aquí han dado 5 días a las partes para resolver si las causas son amnistiables o deben elevarse ante el Constitucional o a Europa. Bueno, expertos tiene la casa. A ver, ¿a vosotros sí que os gusta lo que hace el Supremo? A mí sí me ha gustado. Porque realmente la clave de todo, que es la malversación, que es la que toca a Puigdemont, está firme en la decisión de que no es aplicable la ley de amnistía. Y ante eso ni siquiera quieren solicitar la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo. Pero las partes sí llevarán el tema al Constitucional. Pero claro. Se abre la vía a los tribunales aplicarán lo que tengan que aplicar, se elevarán las cuestiones y ya veremos lo que pasa.
ya veremos, pero dejarás actuar a los jueces ante los distintos procesos en los que están estos delitos en curso. Existen otro tipo de circunstancias en los que es aplicable. En el caso de los disturbios, bueno, pues en ese caso cuestión constitucional ante el tribunal. Que es, bueno, como si se lo das a Pedro Sánchez para que te lo tumbe. Sí, ¿no? Sí, pero hay que hacer esos pasos. Efectivamente yo creo que está el Tribunal Supremo muy fino en el tema del análisis de la malversación de fondos públicos, diciendo esta ley no es aplicable al delito de malversación. Vale. Punto. Ya luego irán los abogados, irán lo que sea. Bueno, pero eso de momento, porque tendrá que estudiarse la cosa. En relación al terrorismo, ya hemos visto lo que ha ocurrido con el tsunami. Lo han archivado. Sí, pero falta los CDR, el caso del CDR. Entonces, el tsunami, entonces, si no hay terrorismo, puede que haya desórdenes públicos. Entonces, eso es lo que han elevado al Tribunal Constitucional. Bueno, que no está mal, porque a continuación se puede ir a Luxemburgo. O sea, que se van abriendo dos vías. Después del Tribunal Constitucional se puede ir a Luxemburgo. Pero sobre todo el concepto clave es que a la malversación de fondos no tiene dudas el Tribunal Supremo para llevarlo ni a Luxemburgo ni al Tribunal Constitucional. Dice, esto lo voy a aplicar yo, o esto no está dentro del ámbito de la ley, y yo voy a entender que no es... Claro, pero es que está el precedente de los seres, que ya habéis visto, pues ¿para qué está el Constitucional? Pues eso, que diría Pedro Sánchez. O sea, que Puigdemont, sus abogados, dicen, que la malversación no me la amnistían, me voy al Constitucional. Y eso es un asunto ganando... Hombre, evidentemente el Constitucional no nos da ninguna confianza, a ninguna, porque es la voz de su amo. Están ya entregados a los intereses de Sánchez y punto. El Tribunal Constitucional tiene un grave problema con lo de los seres, porque ahí hay sentencias y sentencias dictadas, 20, 30, 40 sentencias, en las cuales han participado previamente varios miembros actuales, magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional. Y ahí hay una causa directa de abstención, y como no se abstienen, porque llegaron a ese acuerdo de no abstenerse, de recusación. Y yo ya he leído por ahí, o he oído, dicen, es que quieren plantearlo, pero ya está fuera de plazo. Ahora lo que dicen es, está fuera de plazo, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial habla que la recusación se tiene que interponer a los 10 días, una vez detectado el hecho que motiva la recusación, y no se sabe muy bien si está, desde qué fecha es y tal. Pero eso es una causa de nulidad de actuaciones absolutamente. Y esa causa tendrían que plantearla los abogados ante el Tribunal Supremo. Bueno, primero la causa de recusación ante el Tribunal Constitucional, porque seguirá el mismo sistema. Esa la anunció el PP ayer. Eso es, ante el Tribunal Constitucional. Y como la va a decir que no ha lugar, entonces a lo mejor tiene que recurrir ante el Tribunal Supremo, porque eso es y si no, y si el Tribunal Supremo dice vaya lío me he metido, pues tendrá que ir a Luxemburgo. Bueno, porque desde luego eso es el gran problema que va a tener el Tribunal Constitucional. Hoy os tengo que contar que hay un ex viceconsejero de Empleo de Andalucía llamado Agustín Barberá, condenado a 7 años por el caso de los seres, y la Audiencia de Sevilla él ha reclamado pues que quiere salir en libertad, que sus colegas, y ya les ha dado la libertad al Tribunal Constitucional, que él también quiere. Está condenado a 7 años. Bueno, le dicen en la Audiencia de Sevilla que como no presentó recurso al Tribunal Constitucional, ellos desestiman su solicitud de libertad que propone su defensor. Claro. Sí, claro. Bueno, claro. No, es correcto. No hubo un recurso de amparo, por lo tanto, la sentencia es firme y tiene que cumplirse. Y los recursos de amparo son personalismos frente a cada uno que los impone, no son aplicables de una manera general. Bueno, le faltará tiempo para ir al Constitucional, donde esto lo regalan. Así que llegas, lo regalan. Bueno, quiero contaros una rectificación, la que ha hecho Nacho Cano. Ya sabéis que Nacho Cano hizo unas declaraciones un poco cafres al salir, comprensibles, porque cuando a uno le someten a tal atropello como él narró, pues hoy ha pedido disculpas y dice que se equivocó llamando criminal a la policía y bueno, pues que la verdad es que
el hombre pues rectifica y dice que algunos policías no se portaron adecuadamente con él, cosa que es mucho más prudente y seria, y efectivamente parece que con él se pasaron no uno sino varios pueblos, ¿no? Por lo que hemos podido leer todos. Sí. Hombre, llamar criminal a la policía no es correcto. La terminología normalmente es de que han abusado de su poder, de sus facultades, que se han extralimitado en sus funciones, en fin, son las palabras que se suelen utilizar. Y efectivamente, si los hechos son como los hemos conocido por los medios de comunicación, pues no es correcta la actuación, esa no fue correcta, porque además la policía lo que tiene es obligación y el deber profesional de defender y proteger las garantías constitucionales y los derechos fundamentales de las personas. Y uno de los principios fundamentales del constitucionalismo es el no detener a nadie indebidamente. Ese es la clave, un punto importantísimo del Estado de Derecho. Por eso se ponen los de las 24 horas y tal, pero sobre todo no detener sin causa justificada. Por eso dicen, en el caso, se puede detener en caso de delito infraganti o de fuga y tal. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por sus opiniones, por su presencia en el programa y a todos ustedes por su paciencia y por su interés. A ustedes les guardo premio porque a la vuelta de publicidad arrancamos aquí el día en 30 minutos. A lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos? Y escucharlo, no se pierda Digo lo que pienso. Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales. Siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. Los asuntos que nos preocupan en nuestro día a día, los grandes desafíos que marcarán el futuro de nuestros hijos, los problemas que no interesan a la clase política. Con rigor, con análisis y con conciencia social, dando voz a sus protagonistas. Temas que pasan desapercibidos, nosotros los llevamos a primer plano. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. Asómate al mundo del dinero y seguro que sales ganando. La actualidad internacional demanda que les contemos las noticias de la forma más seria posible. ¿O no? Tropiezos, confrontaciones y también alguna que otra celebración en Estados Unidos y también a su alrededor. Todos los hechos que suceden fuera de España con una mirada un pelín canalla. Y también con seriedad. De vez en cuando. Un repaso a todo lo que ocurre en nuestro mundo en dos continentes.
Somos más de 48 millones de españoles y somos muchos los que pensamos diferente a lo que vemos. ¿Te imaginas poder decir lo que piensas sin tapujos? Y escucharlo, no se pierda Digo lo que pienso. Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales. Siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. Los asuntos que nos preocupan en nuestro día a día, los grandes desafíos que marcarán el futuro de nuestros hijos, los problemas que no interesan a la clase política. Con rigor, con análisis y con conciencia social, dando voz a sus protagonistas. Temas que pasan desapercibidos, nosotros los llevamos a primer plano. El día en 30 minutos. Hoy día de resaca de la ruptura de Vox con el Partido Popular en las 5 comunidades autónomas anteriormente cogobernadas. Mientras los varones regionales del PP se esfuerzan en reaccionar tratando de proteger sus poderes por la vía de la remodelación de los ejecutivos, en Vox las dimisiones en general por coherencia son la nota del día, con 2 excepciones. Uno que ha roto el carné de militante en el partido de Santiago Abascal y otro que era independiente que ha decidido quedarse en sus funciones. Y hoy también destaca la satisfacción de un Pedro Sánchez exultante en Washington y de la izquierda aquí en España que presiona al Partido Popular para que revoque, dice, las leyes que han hecho en esas autonomías consecuencia de los acuerdos con Vox. Marina Álvarez. Sí, ayer a estas mismas horas el escenario era este que van a ver en pantalla: 12 consejeros de Vox y 4 vicepresidentes en 5 comunidades autónomas. Hoy las cosas están así. Solo 2 consejeros de Abascal desobedecen la orden del partido y conservan su puesto en gobiernos populares. Se trata del consejero de Gestión Forestal de Extremadura, que se da de baja de la formación verde, y del consejero de Cultura y Deporte de Castilla y León, que era independiente, propuesto por Vox, pero no estaba afiliado al partido. Los primeros en presentar su renuncia han sido los 4 vicepresidentes de la Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y Castilla y León, a los que no han tardado en seguir el resto de sillones que tenía el partido. Los 2 consejeros cesados por Mañueco, por cierto, Dueños y Beganzones, se han dado de baja a última hora de Vox. En cadena, todos los gobiernos autonómicos, ahora solo del PP, han ido anunciando su reestructuración. Menos de 24 horas ha tardado la Comunidad Valenciana en anunciar su remodelación. Con la lealtad que estiman oportuno y conveniente, ellos han asumido una decisión de fuera de la Comunidad Valenciana, pero eso no impide para que yo les dé las gracias, para que hable de 3 personas que a nivel humano y a nivel profesional han trabajado sin descanso. Aquí las competencias de Vox pasan ahora a manos de los de Carlos Mazón. El Partido Popular contará con las consejerías de Medio Ambiente, Territorio y Agricultura y se reducen de 10 a 9 las carteras autonómicas. Lo que no queda claro, eso sí, es si los de Abascal van a renunciar también a la presidencia de las Cortes Valencianas, cosa que formaba parte del acuerdo para la gobernabilidad. En Aragón y Castilla y León sus vicepresidentes se han mostrado contundentes. Ambos dimiten de sus cargos. Si esos menas, que ahora son 20, que mañana pueden ser 40,
40 violan, matan, roban, no va a ser con mi conciencia. Pasamos a la oposición como portavoces, en mi caso, esa es la idea. Deseo todos los éxitos a los gobiernos que dejamos los distintos líderes regionales de Vox. Y cesan también el único consejero de Vox en Aragón y 2 de Castilla y León. Aquí Fernández Mañueco, eso sí, mantiene al consejero de Cultura, Gonzalo Santoja. Pero el de Castilla y León no es el único que rechaza el mandato de su partido. También su hasta ahora compañero de filas, Ignacio Higuero, en Extremadura. Entiendo el giro que ha tomado Vox, pero no lo comparto. Desgraciadamente nos han cambiado las reglas del juego a mitad de partido y a mí no me parece leal, no me parece honrado. A lo largo de la semana que viene me daré de baja en Vox. La decisión de Vox, no obstante, afecta a todos los cargos políticos que forman parte de los acuerdos que en su momento se cerraron con el PP. Y en ello reclama coherencia la extremeña Guardiola. El señor Pelayo debería renunciar a su acta como senador, porque ese senador es un senador por designación autonómica, le correspondería al Gobierno, al Partido Popular. Murcia queda también configurada con un gobierno en minoría. Cesan su consejero y su vicepresidente Antelo, que insiste apoyará al PP desde la oposición. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ampliaba explicaciones hoy en Telecinco con cierta comprensión por las decisiones de salida de los afectados por la ruptura y admitiendo discrepancias sobre la decisión tomada por Vox. Hubo discrepancias por parte en concreto de algunos cargos autonómicos. Me refiero directamente a Valencia y a Castilla y León. Yo lo que le animo es a que los entreviste y no tengo nada más que decirle. Siempre hay debates, hay diferentes posiciones. Lo que sí puedo decirle es que los vicepresidentes de Vox, todos ellos, en ningún caso mostraron ningún apego por su cargo. Todos han tenido una posición heroica, una posición absolutamente digna. Muy duro Alberto Núñez Feijóo tras la fuga de Vox de 5 de sus comunidades. El líder del PP califica la decisión de disparatado movimiento y acusa a Abascal de chantaje, asegurando que el claro beneficiario de todo esto es Pedro Sánchez, que atraviesa además un momento muy delicado por la investigación a su mujer y a su hermano. Feijóo cree que la ruptura parte de una facción de la dirección, que no ha sido una decisión consensuada. Y ojo, porque afea a los de Abascal que les acusen de ser cómplices de violaciones y de machetazos. No han medido la decisión, se han pasado de frenada y han descarrilado. Estamos sometidos a una pinza, al castigo del gobierno socialista y a la irresponsabilidad de Vox, que ha preferido borrarse de gobiernos que funcionan. Lo que sí le puedo asegurar es que yo no acepto que nadie diga que mi partido es cómplice de violaciones o de machetazos. No me parece de recibo. Pueden estar seguros de que a estas alturas de mi vida a mí no me van a imponer chantajes nadie. Y las reacciones de la izquierda española han salido en tromba presionando al PP para revocar las leyes y las iniciativas tomadas de acuerdo con Vox en esos gobiernos regionales. Bolaños piden que extienda la ruptura a los ayuntamientos y echar a los consejeros que quieren permanecer en sus cargos ahora. Para ellos, la ruptura es el desmoronamiento de la derecha. El primer mensaje es de alegría, si me permiten. Ayer fue un día para felicitarnos. Alegría, euforia y satisfacción, dice sentir el Gobierno después de la ruptura de PP y Vox en las comunidades. Pero esto sigue sin ser suficiente para el Ejecutivo de Sánchez, que pide dinamitar los ayuntamientos y echar a los consejeros de Extremadura y Castilla y León que se han quedado en el cargo. Que rompa todos sus acuerdos en ayuntamientos, que las deroguen, todos esos pactos que habían hecho con la ultraderecha. Y en cuarto lugar, que a esos ultras tránsfugas que se están resistiendo a dejar los gobiernos, que los echen de los gobiernos. Aprovechando la ocasión, Yolanda Díaz, quien también se ha mostrado eufórica por la ruptura, pide a los populares reformar la ley de extranjería. Ahora sí, aprobar el artículo 35, como saben, de la norma de extranjería, que permitiría que el respeto a los derechos humanos hoy en España no sean algo voluntario, sino algo que sea obligatorio. Del mismo modo, se ha manifestado Pilar Alegría, quien además ha echado la culpa a Feijóo de que Vox haya gobernado durante todo este tiempo en varias comunidades. Y el Partido Popular tiene, si me permites,
la oportunidad y la prueba del algodón de comportarse verdaderamente como una oposición responsable, permitiendo esa modificación de la ley de extranjería. Y atención, porque además de dinamitar los ayuntamientos, la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha pedido retirar las leyes derivadas de los acuerdos entre ambos partidos en la Comunidad Valenciana. Y romper con Vox es también romper con la agenda ultra que habían instalado Partido Popular y Vox aquí en la Comunidad Valenciana. Los socios de Sánchez también lo han celebrado. Dicen desde Sumar que la ruptura supone el desmoronamiento del bloque de la derecha. Y lo que traslada también, creo de alguna manera, esta ruptura es el desmoronamiento del bloque de la derecha en nuestro país. Una ruptura por la política migratoria a la que se ha agarrado como un clavo ardiendo el gobierno, pero que demuestra los principios que rigen a los de Abascal. Exultante se ha mostrado Pedro Sánchez al conocer la noticia desde la cumbre de la OTAN en Washington. El presidente dice que se siente alegre y que es un gran día para España y pide al PP que ese cisma con Vox se traduzca también en una ruptura con sus políticas. Yo creo que hoy es un gran día para España. Lo creo. Creo que España hoy es un país mejor y por tanto no puedo ocultar mi alegría y mi felicidad. Yo no sé a quién perjudica y a quién beneficia en términos políticos, pero los beneficiarios netos de la salida de la ultraderecha de los gobiernos autonómicos es la mayoría social de españoles y españolas. La retirada de Vox en las autonomías deja varias incógnitas, como la continuidad de los 4 presidentes de los parlamentos regionales y el futuro de los ayuntamientos donde gobiernan con el PP. Abascal ya ha adelantado que no habrá cambios en ambos supuestos, aunque ojo porque condiciona la estabilidad en los más de 100 municipios a su postura con la inmigración. Si estos colaboran de forma activa con el reparto de menas, ha dicho, no tendrá otra opción que replicar lo que decidieron ayer con las comunidades autónomas. Bueno, y es muy pronto para analizar las consecuencias de la ruptura en términos políticos, pero es evidente que va a cambiar algunas cosas del horizonte de esas 5 autonomías. En algunos casos va a haber, lo más probable es que haya convocatorias anticipadas de elecciones y en otros tal vez mociones de censura inspiradas por una izquierda que sabe perfectamente cómo aglutinarse. La ruptura de los pactos de gobierno y programáticos de Vox y el PP pueden hacer ingobernables las comunidades autónomas en las que formaban alianza. Los populares optan por seguir adelante con gobiernos en solitario, aunque podrían no tener la fuerza necesaria para aprobar cualquier medida. Una situación que podría desembocar a su vez en convocatorias electorales, unos hipotéticos comicios de los que la derecha podría salir mal parada. En la Comunidad Valenciana la victoria del Partido Popular y de Vox fue holgada hace un año, pero la fuerza de la izquierda no debe ser subestimada. Compromís mantiene su buena salud con un 14% del voto y el Partido Socialista tiene una base fuerte que podría ser impulsada por una candidata como la ministra Diana Morant, un cartel que le refuerza. Esta situación es similar en Aragón y en Baleares. En la comunidad gobernada por Azcón se venció a la izquierda por un solo escaño. El PSOE presentaría como candidata a la portavoz del gobierno, Pilar Alegría. Además, la izquierda se aliaría con los regionalismos, aumentando en varios escaños la fuerza de su bloque. En Baleares hay algo más de seguridad para la derecha, ya que el PSOE está en horas bajas y no cuenta con caras conocidas, como antaño. Armengol no dejaría la presidencia del Congreso para batirse de nuevo con Proens. Castilla y León podría caer también. Los socialistas confían en aglutinar el voto de la izquierda, absorbiendo a Sumar y a Podemos y también el voto regionalista, que es creciente en la comunidad autónoma. En Extremadura la situación sería especialmente crítica. La derecha superó al PSOE por la mínima. Recordemos que el PP no fue ni siquiera la fuerza más votada, aunque la suma con Vox le llevó al poder. María Guardiola es la versión más progresista de los populares. Por supuesto, también vamos a tender la mano y vamos a tender puentes al Partido Socialista como segunda fuerza mayoritaria y a Podemos. Un hecho que podría invitar al elector a decantarse directamente por la opción netamente de izquierdas representada por el PSOE, que tiene como secretario general a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, foco del escándalo del hermano de Sánchez. Así, la ruptura de la derecha puede darle un vuelco al tablero autonómico.
Los encuestadores, la demoscopia libre es absolutamente clara. El Partido Popular no alcanza mayorías absolutas y por lo tanto no tiene capacidad de acuerdo con nadie y por lo tanto pues no tiene posibilidades de sustituir a Sánchez según los números. Unos números que dicen las encuestas que crecen en favor de Feijóo, pero no lo suficiente. Dábamos por hecho que la suma de PP y Vox podría conseguir dar un giro político al sanchismo, que es el gran sueño de la mayoría de los votantes en España. Despierten pues de ese sueño. La relación entre PP y Vox está más fría que el Polo Norte y eso es malo en conjunto para todos. No es una sorpresa, ha habido por las dos partes un trabajo de zapa trepidante e incesante, ignorándose, menospreciándose, el uno al otro y el otro al uno, hasta llegar al insulto en algunos casos. Feijóo, siempre despreciativo, dice que parece que el problema de Vox es que el PP exista y que exista yo mismo. Abascal le llama traidor en fechas bien recientes y dice que el PP protagoniza la gran estafa política española. Un año de cogobernanza a más de 12 millones de españoles y sus dos líderes se odian, no se tratan, no acuerdan, no comparten, ni siquiera se pueden ver. Visto así, más vale ponerse colorado una vez que 100 veces amarillo. Pero claro, no hay que olvidar eso de que el orgullo nos cuesta más que el hambre y el frío, como decía Jefferson. Desde luego, cuando rompes algo hay consecuencias y algunos no las comparten dentro de Vox. Hay que escuchar hoy lo que dicen algunos de esos. Muchos siguen en los gobiernos tal vez por necesidad económica, otros se quejan de que les han cambiado las reglas de juego a mitad del partido y claro, otros tienen apego al sillón, obvio. Quedan otros rompimientos de los que se habla mucho menos, los presidentes y vicepresidentes de las cámaras legislativas autonómicas, los senadores autonómicos por designación. Todos están bajo el ojo del huracán y también los 140 ayuntamientos que comparten el PP y el PSOE. Marta Rovira ya está en España. La secretaria general de Junts ha cruzado en coche a primera hora la frontera con Cataluña tras casi 7 años fugada en Suiza. Ha vuelto acompañada también del diputado de Esquerra, Rubén Wagensberg, imputado por terrorismo igual que ella antes de que el caso quedara archivado por un tema procesal. La líder de los republicanos ha sido recibida por sus simpatizantes entre gritos y abrazos y se ha fundido con Junqueras en un abrazo con el que, por cierto, la tensión se ha disparado en las últimas semanas. Rovira ha asegurado que ha vuelto para culminar aquello que quedó pendiente, la independencia. I nosaltres només tenim les de guanyar i hem vingut aquí per acabar la feina que vam deixar a mitges. Hem vingut aquí per tornar a recomençar. Hem vingut aquí per unir tot el moviment independentista, perquè només plegades ho farem possible. La ley de independencia, perdón, la ley de amnistía, que no de independencia, ha producido respuestas judiciales que algunos no compartimos. A veces son difíciles de entender. Por ejemplo, cómo el Supremo, que se niega a dar la malversación a los encausados por ella, no deriva esto como cuestión prejudicial al Tribunal Europeo de Luxemburgo, o como el caso de los desórdenes públicos, ahora la Sala Segunda del Tribunal Supremo también los considera no amnistiables y lo envía al Tribunal Constitucional con resultados que son bastante previsibles. Otros, como el Tribunal de Cuentas, han optado, esto sí, por instar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europea. Después de un mes de su entrada en vigor, la ley de amnistía sigue generando dudas y son muy dispares los escenarios que ha abierto en su aplicación. Hasta el momento solo el Tribunal de Cuentas ha elevado la cuestión a Europa. El Tribunal Supremo, cuya Sala Segunda preside el juez Manuel Marchena, en cambio, lejos de seguir sus pasos planteando una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo, ha acudido al Alto Tribunal para pedirle que analice si la ley de amnistía es contraria o no a la Constitución. Hasta el momento la norma queda pendiente de ser aplicada en varias causas. La primera de ellas en el caso Tsunami, y pieza que no obstante ha quedado cerrada por un error procesal del juez instructor de la causa y mismo hecho desencadenante de que Marta Rovira haya regresado a España.
Otra de ellas sería la trama rusa del proceso, el caso Volov, y en la que el juez Aguirre ha rechazado la medida de gracia para Puigdemont. En todos ellos, además, queda pendiente dilucidar si se cometió o no un delito de malversación de fondos públicos para favorecer la causa independentista, y el cual ha sido declarado como de no amnistiable por parte del Tribunal Supremo. En la audiencia de Barcelona quedan también pendientes varias causas relacionadas con el golpe del 1 de octubre, y los tribunales aquí han dado 5 días a las partes para resolver si las causas son amnistiables o deben elevarse ante el Constitucional o a Europa. El CIS publica este viernes su barómetro de julio, marcado por la imputación de Begoña Gómez y la aplicación de la ley de amnistía. Pese a ello, y de nuevo en contra de todos los sondeos, Tezanos sitúa al PSOE a la cabeza en intención de voto y, ojo, triplicando su ventaja sobre el PP respecto al último sondeo que publicó, el del mes de junio. El apoyo a los populares caería 3 puntos en un año y, ojo, porque Sumar perdería la mitad de los apoyos de convocarse hoy las urnas. Llamativa también la irrupción del partido de Albise. Se acabó la fiesta, que lograría más representación que muchos de los partidos nacionalistas. Por cierto, que la inmigración escala al 4º lugar entre las preocupaciones de los españoles. En solo un mes, la llegada de extranjeros ha pasado de la 9ª a la 5ª posición de este ranking. Nacho Cano asegura ahora que cuando afirmó que la policía era criminal no se refería a todo el cuerpo policial, sino a los responsables de su detención el pasado martes, cuando fue arrestado, acusado de contratar inmigrantes en situación irregular para su musical Malinche y también de abusos sexuales. El artista y productor, no obstante, insiste, eso sí, en que fue un montaje policial. Y en la página económica, el IPC se modera en junio hasta el 3,4% gracias a la caída de combustibles y de los alimentos. La cesta de la compra cae a su nivel más bajo en 2 años y medio, aunque la tasa sigue elevada, sigue siendo de un 4,2%. Este encarecimiento estos últimos meses de productos básicos como el aceite de oliva, el arroz o los huevos ha obligado a muchos españoles a cambiar sus hábitos de compra. La marca blanca se dispara y se hacen pedidos más pequeños para controlar el gasto. La alta inflación y los elevados precios han cambiado por completo la forma en la que los españoles hacen sus compras. Hoy en día, nuestra capacidad de compra media es un 5% más baja que en 2008, cuando se inició la crisis económica. En relación a las condiciones de vida, la última encuesta del INE indica que en 2023 el 46,4% de los hogares españoles se declaró con dificultades para llegar a final de mes. Unos datos muy similares a los que se observan en el barómetro sobre la evolución del ticket de compra que publica una empresa de estudios sobre el consumo. La encuesta indica que el 50% de los hogares afirma tener dificultades para llegar a final de mes, lo que conlleva a que las compras de los españoles sean mucho más pequeñas para controlar el gasto. Así lo admiten 4 de cada 10 consumidores. Si hablamos de productos, los españoles ahora se decantan mucho más por las marcas blancas. Un 51% de los españoles admiten que este año han preferido acudir a establecimientos en los que predomina la marca blanca. Según una empresa española llamada Comuniza, las marcas blancas ya representan el 70% de las ventas en los grandes supermercados. Lidl es el que más productos de marca blanca ofrece, con un 82%. Le sigue Mercadona con un 74%, Aldi con un 69% y Carrefour con un 33%. Lo que también ha cambiado es la cantidad de productos que echamos a la cesta de la compra. El año pasado echamos aproximadamente 17 artículos. Esto es un 26% menos que en 2021. Unos datos que demuestran que los elevados precios siguen siendo uno de los mayores quebraderos de cabeza de los españoles. Y en el plano internacional, Joe Biden asegura que Israel y Hamás habrían aceptado el acuerdo marco propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra. Así lo ha asegurado en un mensaje en la red social X, en el que adelanta que, aunque todavía hay cuestiones por pulir, este acuerdo estaría ya cerrado. La Casa Blanca propuso en mayo un plan de 3 fases que comenzaría con una tregua de 6 semanas y con la liberación de una parte de los rehenes israelíes que permanecen en Gaza. Hasta el momento, todas las propuestas de paz habían fracasado por la falta de entendimiento entre las dos partes. El 75 aniversario de la OTAN ha sido el escenario de la primera rueda de prensa de Joe Biden en 8 meses y la verdad es que fue un poema. El presidente norteamericano mostró sus severas fragilidades, confundió a Donald Trump con
que es su rival en las presidenciales, con su vicepresidenta Kamala Harris, y poco después confundía, antes de darle el uso de la palabra, a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, con Vladimir Putin, el presidente ruso e invasor de Ucrania, precisamente. Las caras de los asistentes, todos los líderes de la OTAN, eran de tierra trágame. No habría escogido a la vicepresidente Trump como vicepresidente si no creyera que ella no estaba cualificada. Y ahora doy la palabra al presidente de Ucrania, que tiene tanto coraje como determinación. Damas y caballeros, el presidente Putin. Uy, el presidente Putin. Tenemos que ganar al presidente Putin. El presidente Zelensky. Estoy tan centrado en derrotar al presidente Putin. Tenemos que preocuparnos. En fin, el presidente Zelensky. Yo soy mejor. Eres mucho mejor. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, un gran fin de semana, un gran éxito de la selección española el domingo. ¿Qué más tenemos que desear? Pues nada más, que gane España contra Inglaterra. Eso, y que nos traiga un poquito de felicidad. Muchas gracias.